El surgimiento hace miles de años de una cadena de volcanes y altas montañas dio lugar a la creación de una prodigiosa cuenca que alojó en su seno 5 lagos que dieron vida a pueblos, barrios, villas y ciudades. Al paso de los siglos han ido conformando la Ciudad de México, una de las más grandes, complejas y bellas del mundo. Esto es Crónicas y Relatos de México. ¿Qué tal? Soy Ángeles González Gamio. Bienvenidos a Crónicas y Relatos de México. La arquitectura es un reflejo de la mentalidad y los valores de cada época. El periodo virreinal se caracterizó por el barroco, estilo exuberante lleno de elementos que dio lugar a magníficas construcciones y obras de arte. Muchas de ellas aún sobreviven en la Ciudad de México. Hoy los invito a conocer unas joyas barrocas en el centro histórico de la Ciudad de México, en la Delegación Cuauhtémoc. Acompáñenme. Nos encontramos en la calle de Moneda, la calle de la cultura de América. Imagínense que aquí se establecieron la primera universidad, la primera imprenta, arzobispado, academia de artes, casa de moneda del continente americano. Ahora nos encontramos enfrente del antiguo Palacio del Arzobispado. Este edificio lo inició en el siglo XVI el primer arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga. Él adquirió en esta calle, que entonces se llamaba de la Perpetua, unas casas donde estableció las primeras habitaciones del arzobispado, oficinas, y asimismo adquirió una casa adjunta para empezar ahí a fundir las campanas, porque necesitaban campanas para los templos. En esta casa, que se conoció como de las campanas, se instaló posteriormente la primera imprenta que el propio Zumárraga promovió con la terrible inundación de 1629, en que, como recordarán, la ciudad quedó anegada durante 5 años. Se decidió rehacer las casas que habían quedado muy dañadas. Ya a mediados del siglo XVI era un edificio muy importante, porque el primer colegio oficial de la ciudad, Francisco Cervantes de Salazar, lo describe como que es un edificio con unas grandes jambas y unas torres muy altas, las más altas de la ciudad. Pero bueno, ya en el siglo XVII se va a rehacer todavía con más amplitud, y ya finalmente, a mediados del siglo XVIII, contratan a los arquitectos Bizarrón y Haro para que construya este hermoso palacio que todavía podemos admirar. Como pueden ver, la gran portada está flanqueada por 2 sólidas columnas estípites, las más anchas que yo he visto, y está rematado con 3 balcones con su herrería corrida muy elegante. En lo alto, fíjense qué interesante, tiene unos arcos invertidos con pináculos. Y ahora los invito a que me acompañen al interior. Nos encontramos ya en el patio principal del antiguo Palacio del Arzobispado. Como pueden ver, es muy amplio, sencillo, elegante, con sus arcos rebajados, sostenidos por unas columnas toscanas. Tiene 2 pisos. En la parte alta el techo es plano, con viguería. En esa parte alta se encontraban las habitaciones del arzobispo y los principales prelados. En este lugar han pasado cosas muy importantes. Les voy a mencionar 2. Figúrense que justamente aquí fue en donde Juan Diego llegó con su tilma con las rosas. La abrió para mostrárselas al arzobispo Juan de Zumárraga y apareció impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe. Siglos después, en 1808, fue apresado en la cárcel que se encontraba en este lugar el licenciado Francisco Primo de Verdad, síndico del ayuntamiento, quien había promovido muchísimo las ideas independentistas, y a los pocos días falleció de manera muy misteriosa. Este lugar, fíjense ustedes que después de que le quitaron los bienes a la iglesia y lo tuvo que dejar el arzobispo, tuvo diversos usos. Entre otros, fue archivo de la Secretaría de Hacienda, Contaduría Mayor. Aquí se editó varios años el Diario Oficial,
fue guardería, bueno, fue también cuartel durante la invasión francesa. Una parte la ocupó una fábrica de cigarros, La Sultana. En fin, tuvo muchos usos, hasta que finalmente en los años 60 del siglo XX se le dio en custodia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A raíz del terremoto de 1985, el edificio, que ya venía presentando hundimientos diferenciales, se dañó gravemente. Hubo que cerrarlo y lo intervinieron un grupo de expertos de la entonces llamada Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, encabezados por el arquitecto Sergio Saldívar. Cuando empiezan a abrir los cimientos, descubren que estaba casi a flor de piel muchísimos vestigios del antiguo templo de Tezcatlipoca. Él era una deidad muy importante en México Tenochtitlan. Fíjense, tenemos una descripción hermosísima de su templo que hace don Diego Durán, que dice: era un templo tan alto, torreado y galano como el de Huitzilopochtli, o sea, el templo mayor. Esta deidad, muy impresionante, que era, entre otras cosas, el señor del inframundo, el protector de los guerreros, tenía ese templo tan enorme que evidentemente cuando construyen aquí el arzobispado pues no alcanzan a destruir todo. Pero ¿saben la maravilla? Que después de hacer este trabajo de recimentación y que partió en la edición 3 para poderlo salvar, dejaron a la vista la hermosa escalinata de cantera rosa con su alfarda del templo de Tezcatlipoca y varias esculturas muy bellas se encontraron aquí. La gran pieza que apareció fue en el patio más pequeño, debajo de la fuente, un impresionante monolito que era una piedra de sacrificios, todo decorado alrededor con unos guerreros y en la parte de arriba una imagen solar. De verdad, una pieza extraordinaria que ahora pueden ver en el Museo Nacional de Antropología. Y ahora quiero que me acompañen a otra área de este lugar para que conozcan lo que está pasando hoy aquí. En 1957, el pintor David Alfaro Siqueiros encabezó la petición de un grupo de artistas para que pudieran pagar los impuestos con obra. Se estableció un acuerdo y se empezó a hacer de esa manera. Ya en 1975, mediante un decreto presidencial, esto se oficializó. En 1994, se estableció aquí el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda. El objetivo principal era mostrar la colección pago en especie y el acervo patrimonial de la propia Secretaría. Y así se ha venido conformando una importante colección de arte que nos muestra lo más relevante que se ha realizado en la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI y lo que sigue. Pero eso no es todo lo que sucede aquí, que pueda uno ver esas maravillosas colecciones, sino que también se ha convertido en un importante centro cultural, que este año, imagínense, cumple 20 años como museo. Y tienen aquí cosas muy originales, como la sala de percepción táctil, que lleva el nombre del gran escultor Francisco Zúñiga. Fíjense, en este lugar podemos disfrutar una serie de obras de la pintora surrealista de origen inglés, pero que vivió muchos años en México, Leonora Carrington. Son esculturas de bronce. Aquí todas las personas pueden venir y tocarlas. Esto está diseñado de manera muy particular para que las personas con debilidad visual, los ciegos, los de vista débil, puedan tocarlas como gusten, apreciarlas. Tienen aparte sus plaquitas ahí explicativas, pero no nada más para ellos. Resulta que aquí también organizan recorridos con los ojos tapados para las personas que tenemos el privilegio de tener la vista, pero para que podamos saber lo que es sentir una escultura. No nada más verla, sino sentirla con el tacto. Es toda una experiencia que les recomiendo. Así, sin duda, es un magnífico lugar para venir a pasear en las vacaciones o en los fines de semana, ¿no? Imagínense que pueden ustedes disfrutar la hermosísima arquitectura, ver esos vestidos prehispánicos y conocer de cerca cómo fue ese encuentro de dos mundos a través de la piedra y gozar de todas las múltiples actividades culturales y todo gratuito. ¿Se puede pedir más? Pues nosotros seguimos en Crónicas y Relatos de México. Seguimos nuestra visita por las joyas barrocas. Nos encontramos enfrente del templo que se conoce como de la Enseñanza, porque perteneció al convento de dicho nombre, aunque en realidad está dedicado a Nuestra Señora del Pilar. En el siglo XVII, una mujer muy rica decidió crear un convento para dedicarlo a la enseñanza de niñas de todas las clases sociales. Así, tuvo que hacer
2 viajes a España para conseguir la aprobación, la licencia, porque no era fácil crear un convento. Finalmente lo logró, compró unas casas en la que entonces se llamaba Calle de Cordobanes, hoy Donceles, y allí levantó un convento sencillo con su templo. Al paso del tiempo, estas casas se fueron ampliando, el convento fue creciendo, se hizo cada vez más importante, hasta que finalmente contrataron ya en el siglo XVIII al arquitecto Ignacio Castera, quien, fíjense, era el que trabajaba para el virrey Revillagigedo. Y él les diseñó un hermosísimo convento. Y fíjense, se dice que para ampliarlo adquirieron más casas y en medio de 2 de ellas se aprovechó la cochera para hacer el templo. Esa es la razón por la que es tan angosto. Pero Castera, que era un gran arquitecto, no se desanimó por eso y fíjense, diseñó este templo que podemos ver con un pequeño atrio enfrente para que quedara remetido y se pudiera apreciar desde la calle, que es una calle más o menos angosta. Le hizo 2 cuerpos, el primero con unas grandes columnas estriadas, hermosísimas, muy decoradas. Y en el segundo cuerpo le diseñó unas columnas más esbeltas, para que no se sintiera pesantez. Está adornada con primorosas esculturas de piedra de diferentes santos, un relieve muy elegante y coronada con una pequeña imagen de Nuestra Señora del Pilar, realizada en ónix color naranja, exquisita. Y ahora quiero que me acompañen al interior para que vean las maravillas que guarda. Ya nos encontramos en el interior del Templo de la Enseñanza. Se considera una de las joyas barrocas de la Ciudad de México. Increíblemente está exactamente como se hizo en el siglo XVIII. Aquí estamos enfrente del altar mayor. Es de una gran altura para que luciera, porque ya sabemos que lo tengo que hacer angosto, pero vean todo el trabajo, igual que todo el resto de los altares, está todo recubierto de hoja de oro de 24 quilates. Y fíjense, las esculturas que lo adornan es muy interesante. Esos atuendos que les vemos así, con tanto movimiento, con tanta ligereza, resulta que son de tela engomada. Lo realizaron hace más de 200 años las monjas. Rodean el templo a los lados 8 retablos. No podría uno decir cuál es mejor, porque cada uno de ellos es una obra de arte en sí misma, todos completamente diferentes. Como era el barroco, que aquí podemos ver a plenitud, se ve que los retablistas se dieron una total libertad para expresar lo que sentían, su emoción, su pasión, su visión religiosa, su visión mística. Y esa es una cosa encantadora que tiene este lugar, una serie de puertecitas alrededor, bajitas, que eran confesionarios para las monjas de clausura. Tiene también 2 coros bajos a los lados del altar, donde hay unas rejas preciosas, originales del siglo XVIII. Ahí se puede ver perfectamente cómo se forjaron esas verjas. Y un coro alto. Además de que las monjas cantaban, también se leía la liturgia de las horas. Una cosa absolutamente encantadora. La cratícula, que es una puertecita primorosamente trabajada, que se encuentra a un lado del altar, donde recibían la comunión las monjas que estaban en el interior del convento. Otra pieza muy bella es el púlpito, que muestra, labradas muy finamente, imágenes de los 4 evangelistas. Y ahora quiero que vengan conmigo a conocer lo que era el claustro del Convento de la Enseñanza. Estamos en uno de los hermosos espacios del antiguo Convento de la Enseñanza. A raíz de que lo abandonaron las monjas por las leyes de reforma, se dedicó a muchos usos. Fue cárcel, Benito Juárez estableció aquí después la Suprema Corte de Justicia, fue escuela de ciegos, casa de estudiantes. En 1943 compartían el espacio el Archivo de Notarías y el recién creado Colegio Nacional. Esa institución nació para brindar un reconocimiento a la labor de personas muy destacadas de las ciencias, las artes y las letras de nuestro país. Bueno, figúrense, aquí estuvo José Vasconcelos, Octavio Paz, Diego Rivera, José Emilio Pacheco. Y actualmente siguen desempeñando una importante labor personajes como don Miguel León Portilla, Eduardo Matos, el arquitecto Teodoro González de León. Fíjense que él precisamente fue el encargado en 1991, que se le dio todo el espacio al Colegio Nacional, de llevar a cabo una profunda remodelación. Figúrense ustedes todos los añadidos que se le habían hecho en tantos usos y tantos años. Comenzó por quitar todos los añadidos, sacar a la luz la arquitectura original de Ignacio Castera, pero también él añadió luz, aire al lugar y algo muy importante, él añadió muchos elementos contemporáneos que hacen un encuentro maravilloso entre el pasado y el presente y que le dan una gran funcionalidad para los tiempos actuales. Para platicarnos de la labor de esta importante institución, vamos a platicar con nuestros miembros, el doctor Luis Fernando Lara.
Luis Fernando, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Al contrario, es un gusto que hayan venido a visitar el Colegio Nacional y a nombre mío y de mis compañeros, muchas gracias. Al contrario, oye, pues yo creo que nos platiques de la labor extraordinaria que lleva a cabo esta institución. El Colegio Nacional se fundó con el objetivo de difundir la cultura sin diplomas, sin calificaciones, sino para que la gente venga a oír cursos y conferencias por puro amor al arte. Y todos los miembros estamos obligados a difundir la cultura en cada una de nuestras disciplinas. Eso vuelve al Colegio Nacional un lugar único, que no existe algo semejante en todo el continente americano. Aquí en el aula se dan entre 100 y 120 conferencias al año. ¡Qué barbaridad! Es impresionante. Y en el resto del país alrededor de 150. Y además ahora eso va a ampliarse porque ya estamos trabajando para crear una videoteca de recepción diferida, o sea, un podcast, que les permita a todo el mundo bajar conferencias del gran acervo. El acervo del colegio tiene cerca de 3,000 conferencias grabadas. Mira qué bueno que están entrando a la tecnología actual, porque yo creo que la gente joven ya básicamente obtiene la información a través de estos medios tan actuales. Y sobre todo porque ha sucedido algo, pues lo lógico de la evolución de la ciudad. Cuando fundaron el Colegio Nacional en el 46, la universidad estaba aquí al lado. Claro. Entonces los estudiantes entraban fácilmente. Sí, claro. Ahora la universidad está a 30 kilómetros de distancia y además con unos problemas de tráfico espantosos. De modo que si el Colegio Nacional no empieza a difundir de esa manera, pues se vería muy reducido. Sí. Oye, y ustedes también realizan publicaciones, ¿verdad? Sí, el programa de publicaciones es importante. Por un lado, se publican las obras completas de todos sus miembros. Hombre, bueno. Y algunos folletos o discursos de ingreso, etc. Es un programa de publicaciones muy cuidado. Cuidadoso, sí, tiene una biblioteca espléndida. Oye, hay una biblioteca, hablamos de la biblioteca. En la biblioteca se conservan todas las obras de sus miembros y además tiene obras que a los miembros les va pareciendo necesario que estén en esta biblioteca. Luis Fernando, pues te agradezco muchísimo esta plática, de verdad. Creo que va a ser de enorme interés para nuestro público. Gracias a ti. Espero que de veras vengan y que vean las obras que publica el colegio. Yo creo que eso es muy importante. Asistan a las conferencias, que son muchas de ellas deleitosas. Pues nosotros seguimos en Crónicas y Relatos de México. Seguimos en Joyas Barrocas. Nos encontramos frente a la fachada original del antiguo Colegio de San Ildefonso. La Compañía de Jesús, mejor conocida como los Jesuitas, llegó a la Nueva España en la segunda mitad del siglo XVI. Cuando llegaron a la Ciudad de México, ya los habían precedido los agustinos, los franciscanos, los dominicos, que se habían quedado en los mejores lugares alrededor de la Plaza Mayor. De manera que a ellos los mandaron en la parte posterior, en la parte oriente, pero aquí levantaron muy importantes instituciones educativas y levantaron todo este barrio. Entre otras, el Colegio San Ildefonso, cuya función era fundamentalmente servir como una especie de internado para que vivieran los estudiantes de los colegios que habían hecho los jesuitas en los alrededores, el de San Gregorio, el de San Bernardo, el de San Miguel y el famosísimo Máximo de San Pedro y San Pablo. Al paso del tiempo, se fueron volviendo muy famosos en la ciudad porque impartían una educación realmente de un enorme nivel. Ello llevó a que ya en el siglo XVIII se vieran en la necesidad de ampliar el Colegio San Ildefonso, que era una cosa mucho más sencilla de lo que vemos ahora. Y entonces construyeron este soberbio edificio. Es muy sobrio, en realidad, porque ese era el estilo de los jesuitas. Tienen nada más los baños de tezontle, interrumpidos por pilastras de cantera, muy sencillas, los marcos de las ventanas. Y el lujito, digamos, son las dos portadas. La del Colegio Grande, que es la principal, que da acceso al patio más importante, como la del Colegio Chico, que actualmente es la sede del Museo de la Luz. Ambas muestran columnas estípites. Pero aquí lo interesante es que parece ser que es la primera vez que se van a utilizar como decoración en un edificio civil. Siempre se habían utilizado en construcciones religiosas, sobre todo en los retablos. En la portada del Colegio Grande, los dos detalles realmente decorativos son un escudo del Real Patronato con las armas de León y Castilla y en lo alto un relieve de mármol
muy bello que muestra a la Virgen entregándole la casulla a San Ildefonso. En el Colegio Chico lo que resalta en la portada es una escultura de la Virgen del Rosario de Tecali, también llamado el Onix mexicano, verdaderamente bella. En 1767, el rey Carlos III de España emitió un decreto ordenando la expulsión de los jesuitas de todos los territorios españoles. Y en una noche llegaron las autoridades y sacaron a los jesuitas y los corrieron del país. Pero ¿y qué pasó con ese edificio maravilloso después de la expulsión de los jesuitas? Acompáñame al interior para que les siga platicando la historia. Pues ahora estamos en el patio principal del Colegio San Ildefonso, del que se conoce como el Colegio Grande. A un lado se encuentra el patio de pasantes y después el del Colegio Chico. Como podemos ver, aquí continúa la austeridad que advertimos en la fachada original. Es todo de cantera, unas sólidas pilastras, arcos de medio punto. Tiene 3 plantas con unos barandales muy sencillos, cuyo único lujo, digamos, son unas bolas de bronce que decoran los extremos. Ese lugar, cuando lo abandonaron los jesuitas por la expulsión, pasó a manos del clero secular y empezó a tener muchos usos, algunos viles. Por ejemplo, durante la intervención francesa fue cuartel. Después sale que Maximiliano trató de poner aquí un tiempo una escuela, hasta que ya por fin, al triunfo de la República, Benito Juárez crea la Escuela Nacional Preparatoria y pone al frente al educador y médico Gavino Barreda, quien estaba recién llegado de Europa y traía todos los lineamientos del positivismo de Augusto Comte, que estaba de gran boga entonces en Europa, y que va a ser la base para la enseñanza que se va a impartir en esta escuela. Y le voy a decir una cosa, que en este lugar se han formado muchos de los hombres y mujeres que han formado el México moderno. Durante ese periodo tuvo varias modificaciones. Se habla que tuvo una alberca, un jardín botánico, un pequeño zoológico y un observatorio astronómico. Ya en el siglo XX, el cupo era insuficiente. Tenía una gran demanda, era la única preparatoria. Por tal razón se contrató al arquitecto Samuel Chávez para que hiciera la ampliación y él decidió hacerle una fachada neocolonial, que es un estilo que copiaba al barroco del siglo XVII y XVIII, pero en el siglo XX, así que la verdad el resultado es poco afortunado. En el interior le hizo 2 pequeños patios y un gran auditorio, que va a ser el famoso Anfiteatro Bolívar. En ese lugar, Diego Rivera pintó uno de sus primeros murales en encáustica, La Creación, que es interesante porque es un estilo absolutamente diferente de todo lo que después va a ser Diego Rivera. Ya José Vasconcelos, en los años 20, al frente de la Secretaría de Educación Pública, decide invitar a varios pintores a trabajar los muros de este lugar. Mucho dentro de esa mentalidad nacionalista que surge después de la Revolución, que buscaba llevar el arte al pueblo. Y este lugar se llena de murales. En este patio podemos ver algunas de las obras que hizo José Clemente Orozco, unas obras extraordinarias. Fueron muy polémicas cuando se hicieron, muchos estudiantes las agredieron y tardó en poderlas concluir. En otras partes del edificio hay obras de Fermín Revueltas, de Jean Charlotte, ese francés que se enamoró de México, de Fernando Leal. Hay varios artistas que han trabajado en este edificio, cuyas obras podemos ver en diferentes espacios. En 1929 ya pasó a depender definitivamente de la Universidad Nacional y la universidad pues estableció la Preparatoria 1, la famosa Prepa 1, que funcionó en este sitio hasta los años 80. Y ya en 1992 se decidió convertirlo en un centro cultural, en donde se presentan constantemente excelentes exposiciones nacionales e internacionales y hay muchos actos culturales. Y ahora quiero que me acompañen a ver una verdadera maravilla que guarda este lugar. Nos encontramos en el que era el Salón General de Actos del Colegio de San Ildefonso. En la cercana universidad también había un Salón General de Actos, pero era mucho más grande. Por esa razón, a este se le empezó a llamar el Generalito, porque era el Salón General de Actos más pequeño. A raíz de las leyes de reforma que le quitaron los bienes a la iglesia, el enorme convento de San Agustín fue demolido, fraccionado y vendido. Y el templo se remodeló para que fuese la sede de la Biblioteca Nacional. En el coro tenía una notable sillería que fue desmantelada y guardada en una bodega a lo largo de 30 años. Al enterarse, a fines del siglo XIX, el rector Ezequiel Chávez
mandó sacarla y que la instalaran en el Generalito. La sillería la habían encargado los agustinos al mejor tallador de la época virreinal quizás, que era el maestro Salvador Ocampo. Le dijeron que hiciera paisajes bíblicos del Antiguo y el Nuevo Testamento y lo dejaron en libertad. Él realizó una obra que no la pueden imaginar. Cada sitial muestra una escena que en sí es una pequeña obra de arte. Aparecen personajes, animales, el paisaje. Es que la verdad es algo indescriptible. Tienen que venir a verlo y pasarse un buen rato viendo silla por silla. Al fondo del salón se encuentra el que era el púlpito del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Vean qué elegancia, con una gran concha de remate. Se usó aquí ya como la cátedra, donde se daban discursos, donde había los exámenes profesionales y demás. El remate de la decoración del salón son unos magníficos óleos que representan a personajes de la Compañía de Jesús. Fíjense la suerte que este lugar está abierto al público, se puede visitar. Además de que constantemente hay eventos culturales, conferencias, presentaciones de libros, o sea que hay 1000 pretextos para poder venir a visitarlo. Aquí terminamos nuestro recorrido por joyas barrocas. Hay mucho más que ver. Abramos los ojos. Estas son nuestras verdaderas riquezas.